No solo las personas malvadas matan, a veces quien se lanza a rescatar es precisamente la causa final. Los 7 hábitos siguientes se enseñan como actos humanitarios, pero en la vida real han convertido la buena intención en una sentencia de muerte. Número 7. Lanzarse al agua para rescatar a alguien cuando existe riesgo de fuga eléctrica. Cuando alguien sufre un accidente en una zona inundada, el reflejo instintivo de muchas personas es saltar de inmediato al agua para rescatarlo. El agua parece inofensiva, solo agua de lluvia o de inundación, pero en entornos urbanos el agua puede convertirse en un enorme conductor eléctrico si debajo hay cables pelados, enchufes sumergidos o un sistema eléctrico que no ha sido cortado. La electricidad no necesita cables para matar. Basta con un solo punto de fuga. La corriente se dispersa por toda el área inundada y busca la vía de escape más fácil, el cuerpo humano. Quien se lanza al agua casi nunca tiene tiempo de reaccionar. El cuerpo se paraliza, se pierde el control y en solo unos segundos un intento de rescate puede transformarse en una tragedia. Esto ha ocurrido en la vida real. El 1 de septiembre de 2017 en Houston, Texas, Estados Unidos, Andrew Pasek, 25 años, murió en aguas de inundación tras el huracán Harvey cuando intentaba comprobar la situación y llevar a su hermana y al gato de ella a un lugar seguro. Bajo el agua había un cable eléctrico subterráneo que la corriente había sacado a la superficie y que seguía teniendo electricidad. Andrew recibió una descarga eléctrica y murió en el acto. Su familia afirmó que él no tenía idea de que el agua estaba electrificada y que no había ninguna señal de advertencia. En cualquier situación con agua acumulada, hay que asumir siempre que el agua tiene electricidad hasta que se confirme que es segura. No entrar, no tocar a otras personas dentro del agua, no intentar rescatar rápido. Lo correcto es mantener la distancia, llamar a los servicios de emergencia y esperar a que el suministro eléctrico sea completamente cortado. Número 6. Dejar dormir o descansar a una persona con traumatismo craneal. Cuando alguien se cae y se golpea la cabeza pero permanece consciente, muchas personas creen que basta con dejarlo acostarse o dormir para que se recupere. Todavía puede hablar, no sangra mucho, parece estar bien. Pero esa decisión de dejarlo dormir a veces se convierte en la última vez que cierra los ojos. Lo más peligroso de un traumatismo craneal no está en el golpe en sí, sino en las horas posteriores cuando una hemorragia cerebral puede aumentar de forma silenciosa. Cuando la víctima duerme, señales de alarma como somnolencia, vómitos o pérdida de conciencia ya no se detectan a tiempo, hasta que el cerebro queda comprimido y el daño es irreversible. Esto ocurrió en 2009 con la actriz Natasha Richardson. Tras una caída mientras esquiaba en Mont-Tremblant, Canadá, se levantó, habló con normalidad y rechazó la atención médica diciendo que solo quería descansar. Horas después, Natasha sufrió un dolor de cabeza intenso, perdió el conocimiento por un hematoma epidural y murió a los 45 años. Los médicos confirmaron que con una intervención temprana, las probabilidades de supervivencia habrían sido muy altas. En un traumatismo craneal, parecer estar bien no significa estar a salvo. Dejar dormir a la víctima sin supervisión médica no es permitirle descansar, es apostar su vida por pura confianza. Cualquier golpe en la cabeza debe ser vigilado estrechamente durante las primeras 24 horas. Si el dolor de cabeza aumenta, aparecen náuseas, confusión o somnolencia, hay que llamar a emergencias de inmediato. Número 5. Lanzarse al agua para rescatar a alguien sin saber nadar o sin medios de rescate. Cuando alguien se está ahogando, el impulso más fuerte del ser humano es saltar al agua para salvarlo. En ese instante de pánico, nadie piensa en un chaleco salvavidas, una cuerda o un objeto flotante. Pero una persona que se ahoga ya no controla su comportamiento. Se aferra con fuerza a cualquier cosa que tenga a su alcance y a menudo arrastra al rescatador consigo para intentar sobrevivir. Por eso, muchos casos de ahogamiento no terminan con una sola víctima, sino con 2 personas fallecidas. La segunda suele ser quien se lanzó a rescatar con las manos vacías.
Esto ocurrió en julio de 2020 en el lago Piru, California, Estados Unidos. La actriz Naya Rivera, 33 años, estaba en el agua con su hijo pequeño. Cuando surgió el peligro, utilizó toda su fuerza para empujar al niño hasta el bote y ponerlo a salvo. Pero al no llevar chaleco salvavidas y quedar exhausta, Naya no pudo salvarse y murió. Su hijo sobrevivió. En el rescate por ahogamiento, la regla de seguridad es lanzar, tirar, llamar, no saltar. Lanzarse al agua sin ningún medio de flotación no es valentía, es poner otra vida más en peligro. Número 4. Levantar de inmediato a una víctima de accidente para que le duela menos. Cuando alguien acaba de sufrir un accidente de tráfico, un reflejo muy común es ayudarlo a incorporarse o sacarlo del vehículo para que respire mejor. La víctima sigue consciente, puede hablar, y todos piensan que así están ayudando, pero en accidentes graves, el mayor peligro suele estar en la columna cervical y en los grandes vasos sanguíneos, no en las heridas externas. Un solo movimiento incorrecto del cuello o levantar el cuerpo en el momento equivocado puede causar una lesión permanente de la médula espinal o agravar una rotura vascular. Una lesión que aún era tolerable puede cruzar el punto de no retorno solo por haber sido movida de forma incorrecta. La medicina suele citar el accidente de la princesa Diana, ocurrido en la madrugada del 31/08 de 1997 en París. Diana murió por la rotura de una vena pulmonar tras el accidente automovilístico. Los informes médicos indican que este tipo de lesión puede empeorar muy rápidamente cuando la víctima es movida o cambia de postura, y se utiliza como un ejemplo clásico del riesgo de una manipulación inadecuada en traumatismos graves. En primeros auxilios, la regla de seguridad es mantener a la víctima inmóvil, inmovilizar cabeza, cuello y tronco y esperar al equipo médico salvo que exista riesgo de incendio o explosión. Levantarla para que le duela menos no es ayudar, es añadir otra apuesta sobre su vida. Número 3. Dar agua fría a una persona con golpe de calor o dejarla descansar para que se recupere. Cuando alguien se desploma por el calor, con la cara enrojecida y respiración acelerada, muchas personas le dan agua fría, lo abanican con fuerza o lo dejan acostado pensando que así bajan la temperatura corporal. Pero en el golpe de calor, retrasarse o actuar mal incluso unos pocos minutos puede causar daños irreversibles en el cerebro y los órganos internos. El golpe de calor no es lo mismo que el agotamiento común. En ese momento, el sistema de regulación térmica del cuerpo ya ha colapsado, y beber agua o descansar no es lo suficientemente rápido para salvar órganos que están sobrecalentándose. La víctima necesita enfriamiento activo y atención de emergencia inmediata. Esto ocurrió con Corey Stringer, jugador de los Minnesota Vikings. El 1 de agosto de 2001, durante un entrenamiento bajo un calor intenso, Corey se desplomó en el campo. Fue puesto a descansar y enfriado lentamente, pero al llegar al hospital ya estaba en un golpe de calor grave y murió a los 27 años. Los médicos confirmaron que con un enfriamiento activo más temprano, las probabilidades de sobrevivencia habrían sido muy altas. En un golpe de calor, dar agua o dejar descansar no es salvar a alguien. Lo correcto es llamar de inmediato a emergencias y comenzar un enfriamiento urgente mientras se espera al personal médico. Número 2. Pensar que es indigestión y dejar descansar a alguien con dolor en el pecho. Cuando alguien presenta dolor en el pecho, náuseas, sudoración o agotamiento extremo, es muy común pensar que se trata de indigestión, estrés o una bajada de presión, y dejarlo sentado, darle agua y ver si se le pasa. Parece que todavía puede hablar y está consciente, por lo que nadie imagina lo peor. Pero en problemas cardíacos, retrasarse unos minutos puede marcar la frontera entre la vida y la muerte. Muchos infartos no comienzan de forma violenta. Los síntomas pueden ser vagos y parecerse a un trastorno digestivo. Al dejar a la persona descansar, el daño en el corazón sigue avanzando en silencio hasta que el corazón se detiene de repente. Esto le ocurrió a Timothy Russert, 58 años, veterano periodista de NBC News. El 13/06/2008, en Washington, D.C., Russert sufrió dolor en el pecho y náuseas mientras trabajaba. Al principio, los síntomas se interpretaron como indigestión y se le permitió descansar en lugar de recibir atención cardíaca de emergencia inmediata. Minutos después,
Timothy Russert sufrió un infarto y murió. Su historial médico confirmó que tenía una enfermedad cardíaca previa y que una intervención temprana podría haber cambiado el desenlace. En cualquier situación de dolor en el pecho, dificultad para respirar o sudor frío, no existe el concepto de esperar a ver si pasa. Lo correcto es llamar a emergencias de inmediato, no autodiagnosticarse y no dejar que la víctima lo soporte sola. Número 1. Llevar por cuenta propia a una persona con infarto al hospital en lugar de llamar a emergencias. Cuando un familiar presenta de repente dolor en el pecho, dificultad para respirar y sudor frío, el reflejo más común es subirlo al coche y llevarlo directamente al hospital pensando que así se ahorra tiempo. Todos creen que es la opción más rápida. Pero durante un infarto, cada minuto de trayecto sin equipamiento médico es una apuesta contra la vida. Si el corazón se detiene o entra en una arritmia peligrosa mientras está en movimiento, nadie dentro del vehículo puede desfibrilar, administrar medicamentos o realizar una reanimación adecuada. En ese momento, el coche deja de ser un medio de rescate y se convierte en un espacio cerrado donde la vida se apaga lentamente. Los cardiólogos insisten, la ambulancia no es un taxi. Es una sala de urgencias móvil, donde el paciente puede recibir medicación, monitorización cardíaca y descargas eléctricas durante el traslado. Llevar por cuenta propia a una persona con infarto no la hace llegar más rápido, sino que le quita su última oportunidad de sobrevivir. Ante la sospecha de un infarto, no conducir, no dudar y no esperar a ver si se pasa. La única decisión correcta es quedarse quieto y llamar a emergencias de inmediato. Muchas muertes no comienzan con un accidente, sino que terminan con un reflejo equivocado. Si alguna vez pensaste que salvar a alguien no puede estar mal, este texto es el recordatorio de que un solo error puede no dejar una segunda oportunidad.